Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Me estabas contando que hay muchas ciudades nuevas alrededor del mundo, algunas pues que te imaginas que tienen tan pocos años. ¿Esto se debe a esto, al crecimiento de la población? Sí, al crecimiento. Tú bien lo decías, Sí. ya somos más de 6,000 millones de habitantes en el mundo. Y sí hay necesidad de crear nuevas ciudades, Sí. muchas veces por razones políticas, otras veces por demográficas, como decimos, de la población, muchas veces y prácticamente la mayoría por razones sustentables, ecológicas, por crear nuevos modelos Claro. de ciudades, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, la gran ciudad de Tenochtitlán llegó un momento en que no cabían sus habitantes y se fundó Tlatelolco, que era una Exacto. ciudad satélite. Y Exactamente. luego nosotros en la Ciudad de México hicimos nuestra ciudad satélite en la zona conurbada. ¿Es más o menos algo Sí, así? es muy parecido. Muy bien. Y eso no solo en México, sino en todas partes del mundo. Entonces ahora en Algarabía, en la 144, sacamos un top 10, que es una de nuestras secciones, con las 10 ciudades más nuevas, no sé si Más modernas, pero nuevas del jóvenes. mundo. Jóvenes. Ciudades exactamente. jóvenes. Entonces te voy a decir más o menos cuáles son. En México ha habido también ciudades nuevas que se han ido creando, ¿no? Últimamente, ¿verdad? Últimamente, pero no como estas, ¿no? A ver, cuéntanos cuáles son. Mira, la número 10 es la Grande Motte en Francia. ¿Ya? Y su planeación y construcción se extendió hasta el año de 1975. Para crearla, su arquitecto se inspiró en las pirámides de Teotihuacán Mira nada más. y la arquitectura moderna de Brasil. Se construyó sobre un terreno virgen de dunas frente al mar y sus paisajes verdes fomentan el turismo. Y es ese sí tuvo mucho éxito, un gran Ya. balneario, ¿no? En Francia. Se antoja ir. Exacto. Tres Sí. Cantos en Madrid, España. ¿Tres cantos? Tres Cantos. Mira. Nació en 1976, sin embargo fue habitada hasta el 82. Se construyó pensando en armonizar los espacios residenciales, comerciales, industriales, pero conservando su medio ambiente. Y le va muy bien a Tres Cantos. Ya. Digamos que es una ciudad satélite de Madrid, como decías, la ciudad satélite. Como nuestra ciudad satélite que lleva Exactamente. el mismo nombre. Exacto. Ciudad de Palmas, en Brasil, fue inaugurada en 1990. La Apenas. creó Oscar Niemeyer, el que creó el gran arquitecto que creó Brasilia, ¿no? Sí. La capital de Brasil. Que también es una ciudad relativamente nueva, Brasilia, ¿no? Sí, es de los años 50, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Se empezó a planear desde antes, pero en los 50 ya fue la nueva capital administrativa, digamos, de Brasil. En Malasia, Putrajaya se llama. Ok, eso... Su nombre significa Ciudad del Príncipe Vencedor y es considerada la capital administrativa de Malasia. Se fundó en octubre de 1995. Se creó en mitad de la selva. Esta sí Mucho se- más joven que tú o que yo. Bueno, sí, Pero pero mucho. por mucho. Yo en el 95 yo estaba haciendo otras cosas. ¿no? Esa es la 7. La 6 en Kazajistán se llama Astana. Astana. Su nombre significa ciudad capital. Ha sido transformada mediante costosos proyectos de urbanización financiados por el petróleo y la minería. Tienen mucho petróleo, mucho gas, entonces tienen mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Como Mira, aquí Tayikistán. vemos en pantalla algunas imágenes de estas ciudades. Ah, mira. Nada más Ahí está. el orden, el urbanismo, hasta parecen maquetas o de estos juguetes. con Sí, muñequitos, increíble, ¿no? Sí. Increíble. Ordos, la número 5 en China, se fundó en el pleno desierto de Mongolia en el 2001. Pero le dicen la ciudad fantasma porque no ha tenido... ¿No se han Es querido ir a vivir ahí, todo o qué? moderno, todo aquí, pero no tiene habitantes. La número 4, ciudad de Orestad, en Copenhague, en Dinamarca, en el 2001. Esta sí se considera una ciudad museo. Esta sí es una... Una ciudad museo, cuéntame, sí, ¿cómo está porque eso? los museos, Sí. los edificios, las calles, todo está perfectamente diseñado, planeado, las luces en la noche. Es así una cosa Como un impresionante. parque de atracciones, ¿no? Hay señal de internet en toda la ciudad, una cosa impresionante. Utopía ¿no? le hubieran puesto. Exactamente, sí, ¿no? Xanadu. Ándale. Naypyidaw, en Birmania, es la número 3, reemplazó a Rangún en el 2005 como la capital de Birmania y también cuenta con red ferroviaria, perdón, sí. y Todos los servicios. todo. La 2 está en Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, Masdar se llama, una ciudad satélite también. Mira, nada más, parece que estamos viendo una película de ciencia Sí, ficción, ¿no? sí, son increíbles, ¿no? Esta es la más impresionante, yo creo que es esta número 2 en cuanto a arquitectura. Pero se fusilaron a nuestra Basílica de Guadalupe. Nada más. Exactamente. El diseño es el mismo. Bueno, a ver, es Sí, esta, ¿cuál sigue? del
¿cómo se llama el arquitecto? Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez. Esta fue concebida, la 12, Abu Dhabi, en el 2006. Se conoce como lugar que fomenta las ideas de producción energética. Aspira a ser una ciudad que no genere residuos y esté libre de carbono. Sin embargo, está inacabada y prácticamente deshabitada. Como pueblo fantasma. Como pueblo fantasma, ¿no? Muy bien, mira. Y la número 1, que es una locura, pero ha funcionado, que se llama Ave María, en Florida, en Estados Unidos. Muy religioso. Esta el ciudad nombre. religiosa fue un plan que consolidó el fundador de la empresa más grande de pizzas. ¿Ya? Ya sabrás cuál es, Tom Monaghan. El sitio solía ser un pantano, pero a partir de 2007 se ha convertido en una ciudad dedicada al catolicismo. Ha sido una de las comunidades que más rápido ha crecido en Norteamérica y a pesar de haber sido planeada para vivir de acuerdo a lo que la religión católica demanda, la universidad y toda la ciudad funcionan de manera independiente. Una ciudad religiosa en sí misma, ¿no? Ya una Esas son las dedicada. 10 ciudades más modernas, más nuevas del mundo. 2007, eso. Y en México, cuéntanos una ciudad moderna. Cancún es la ciudad ¿Cancún? más nueva. ¿Ya? En 1970 se fundó Cancún en México, ¿Ya? en el sexenio De Luis Echeverría. de Luis Echeverría. Sí, era un pantano, rocas, no sé. Exacto, construyeron una ciudad, pero también construyeron una playa, porque realmente Cancún, pues es pura piedra. La arena la trajeron en camiones, toneladas de ella, para crear este desarrollo turístico, que es una maravilla. Es increíble, Sí. ¿no? Es increíble. Solamente existía Playa del Carmen Sí. y Isla Mujeres. Y ahí entre esas lagunas crearon en 1970, bueno, se empezó a crear desde antes, pero se fundó en 1970 Cancún. Con un éxito enorme. Un éxito enorme, ¿no? Hay más o casi igual de vuelos del extranjero a Cancún que a la Ciudad de México. Me parece que más a Cancún. Sí. Que hay creo vuelos sí. directos de distintos continentes a Cancún, Directo que a no Cancún. tiene vuelo a la Ciudad de Que México. no tiene vuelo. Sí, van directamente a la playa, Así. ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias a Ya ti, sabemos. Juan. Espero que se hayan pues divertido, pues está divertido, ¿no? Sin duda, están divertidos. Ya sabe usted cuáles son pues, las ciudades más jóvenes del mundo, algunas desiertas y otras, bueno, con gran éxito como es nuestra playa de Cancún.